soy Adrián Replansky. Hoy voy a proyectar un cortometraje de ficción que filmé en Cuba en el 2000. Es un cortometraje experimental que finalmente presenté en el 2008 en lo que era la muestra de nuevos realizadores de Cuba. ¿Cómo fue que llegaste a dirigir, digamos? ¿Cuál fue el proceso para elegir la dirección, digamos, como modo de vida? Bueno, creo que se remonta, a ver, nací aquí en Buenos Aires, pero cuando tenía 11 o 12 años, mi familia emigró a Canadá. Ahí, a principios de los 90, tenía un amigo que también, o sea, ambos éramos cinéfilos, ¿no? Nos encantaba el cine y comenzamos con una cámara de video muy berreta de estas que existían en los años 90, así creo que de 8 milímetros. No de cine, sino de video. Empezamos a hacer pequeños videos, pero en esa época realmente nuestra concepción del cine era que el cine tenía que ser gracioso y nos inspirábamos mucho en Monty Python, que es el grupo británico humorista, y sí, hacíamos pequeños videos, nos vestíamos de mujer, hacíamos cosas muy realmente no planificadas, muy espontáneas, y en ese momento creo que ninguno tenía la noción de que uno podía ser cineasta. O sea, parecía algo como un hobby, algo que no era serio, que era realmente para divertirse, que ninguna persona, ningún adulto podía ser cineasta. Después, con el tiempo, ambos, bueno, él también se hizo cineasta y de hecho hoy día está ahora dirigiendo un largometraje en Canadá. ¿Vos pensás que hoy serían los youtubers? Esto que ustedes hacen, esta idea de, digamos, de crear material, ustedes no lo publicaban en ese entonces, no, pero exacto. Hoy hay algo de eso en la juventud. Exacto, sí, no había como un medio para publicar inmediatamente lo que uno hacía, realmente lo veían los amigos, claro. Era esa comunidad pequeña de amigos. ¿Y siempre te interesó la dirección o fueron diferentes intereses que terminaron en la dirección? Sí, a ver, la dirección es más bien que me gusta hacer, o sea, llevar mis ideas a realizarlas, ¿no? Sí, no me imagino haciendo otra cosa, no porque lo veo más importante que otras cosas en el cine, sino porque me gusta contar una historia, realmente va por ahí la cosa. Bueno, vos hablas de contar una historia y nosotros tenemos escritores, somos un ciclo civil de muchas disciplinas, la literatura tiene un papel importante. Y te iba a preguntar, o sea, ¿qué capacidad narrativa le encontrás al cine por sobre otras disciplinas? Bueno, es cómico porque, bueno, a ver si doy un desvío un poco, no largo, pero, a ver, por ejemplo, tuve una época, o sea, yo iba a pedir disculpas por el cortometraje que es tan críptico, tan impenetrable. O sea, cuando hice este cortometraje, que realmente lo filmé en el 2000, cuando fui a Cuba por primera vez, no me gustó lo que había hecho, realmente creo que por la inexperiencia me desvié de mi meta, y como no me gustaba lo que había hecho, lo enterré, lo puse a un lado y después, años después, lo desenterré y lo edité. Y en esa época, cuando decidí editarlo, estaba en una época un poco radical de que pensaba que el cine no debía ser narrativo, que debía ser más una cuestión de texturas, casi como la pintura. O sea, estaba muy influenciado por David Lynch, que hace un cine narrativo, pero que se basa mucho en la textura, en la emoción para expresar ideas. Es una experiencia más sensitiva. Exacto, entonces esto es de esa época. De hecho, el que viene después y el que viene después son todos de esta época de que estaba como rebelándome contra la narrativa, que decía que el cine no debía ser narrativo y que la narrativa justamente era un asunto de escritores y gente que escribía ensayos, y etcétera. Y después, bueno, fui cambiando, como que abandoné un poco eso. ¿Cambiaste el ángulo? Sí, pensé que resultaba muy impenetrable y que al final el cine experimental se quedaba muy como aislado, ¿no? Y bueno,
Entonces, ¿cuál era la pregunta? Sí. Igual está buenísimo el atajo que le diste, pero no, Sí, yo sí, ya sí. te preguntaba respecto de la capacidad narrativa del cine, pero es súper interesante esto que me decís. Sí, bueno, yo tuve tuve un profesor de dirección que justamente insistía mucho en o sea, el carácter narrativo del cine. Él insistía de que el cine, uno, tenía que tener una historia y dos, que tenía que ser entendible. Él decía constantemente, si tu abuela no entiende la película que hiciste, entonces tu película no sirve. Entonces, discutible. sí, discutible. Yo creo que me estaba rebelando contra ese profesor cuando hice esto. Pero mi abuela increíblemente entendió. Tu abuela fuma lo mismo que vos. Exacto. Entonces, sí, no sé, estoy entre los dos bandos. O sea, estoy entre... Por ejemplo, cuando veo una película que es excesivamente narrativa en el sentido de que, por ejemplo, se escucha una voz explicándote algo, Claro, no. me suele como parecer un poco elegante. Sí, te repele. O sea, pienso que el cine tiene algo bueno que debe aprovechar, que es la visualidad y la textura de la imagen como tal, pero a la vez, por ejemplo, esto hoy día o sea, ¿De dónde me siento muy distante de esto, o sea, de algo que hice en mi juventud, digamos, al inicio, porque lo veo demasiado textural, demasiado críptico y se queda en algo muy... ¿Y recordás cuál fue la idea que disparó esto? La idea original era incluso bastante abstracta. Quería hacer algo... Estaba muy inspirado por un director de cine, Tarkovsky, que utiliza la toma larga y utiliza las texturas para dar una sensación de densidad, de tiempo, del paso del tiempo. Y realmente mi idea era tan básica como esta, de quería que un personaje entrara a una casa a hacer algo muy simple como reparar una rotura y que esa acción resultara infinita, que nunca pudiera salir de esa acción. Y quería hacerlo con tomas largas, etcétera, pero no lo logré y estaba muy triste al final del proceso. Pero después descubrí a David Lynch y dije, esto puede ser algo como un experimento en... Qué suerte que existen los David Lynch Sí, y todos exacto, esos artistas que nos... Exacto. Y bueno, había traído, creo que he hablado demasiado, ¿no? Pero había traído... No, si yo tengo más cosas para preguntarte. La crítica que le hicieron en Cuba, no la voy a leer completa, Ajá. pero me gustó mucho porque, bueno, fue mi primera crítica realmente. Y no sé si vieron la película La vida de los otros. Bueno, narra es la historia de un escritor de obras de teatro en la Alemania, Sí. la República Democrática Alemana. Bueno, no voy a contar la historia, pero hay una escena que me parece muy sincera, mi escena favorita, cuando él le pregunta a otro escritor cómo era que te censuraran una obra. El otro escritor le dice, es glorioso. Y bueno, esto no fue una censura, pero hablaron un poco mal del corto y estaba muy contento de esto. Incluso él se titula ¿De Caqué? Y voy a leer el final. Bueno, el principio del final dice: Decatexis es uno de esos filmes insólitos ante el cual se teme ejercer una crítica demasiado severa que la posteridad revierta luego. Me encanta, no quería arriesgarse mucho. No estaba seguro. Bueno, pero la conclusión era esta. Sobreviene la impresión de que la irrealidad no encuentra el camino certero para su absoluta expresión, que el desvarío no se aproxima al cauce de alguna lógica, o al menos la singular que intenta reconstruir esta cinta. La complejidad, queda demostrado, a veces se alcanza de maneras más simples. O sea, creo que como en la Unión Soviética estaban acusando a la película de ser muy formalista, o sea, muy obsesionada con la forma del cine y no con el contenido. Pero también había en el fondo un poco de temo ser un boludo que no está viendo la genialidad. Eso, exacto, me encanta como... Eso está muy bien. Nosotros queríamos pasar Retrato de un joven náufrago, que es otro corto tuyo mucho más reciente, incluso que conversamos que te sentías mucho más identificado con el mensaje. El tema es que por una cuestión de extensión elegimos Decatexis, pero igual quería que cuentes un poco de qué trata este corto, o si querías contarnos brevemente cómo surge la idea, más que nada porque está
en internet. Sí, se puede ver Se puede ver. Vimeo. Ahí está. Y si les interesó, justamente está bueno que puedan verlo ellos. Bueno, sí, Retrato del joven náufrago es un corto que filmé y exhibí en el 2011. O sea, ya sale de esta etapa experimental, es narrativo, tiene una historia asequible. No sé si conocen algo de la historia pre-revolucionaria de Cuba. Hay un incidente en esta historia que es el siguiente. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un barco, el St. Louis, creo que se llamaba el barco, que salió de Alemania rumbo a Cuba. Llevaba los pasajeros eran judíos principalmente, que estaban escapando a los nazis. Tremenda película, dicen en el público. Seguramente no es la mía. Pero quizás usted leyó el libro de Padura que trata de eso, no sé, puede ser. Pero puede ser porque es un incidente bastante... Bueno, lo que sucede es que estos judíos que estaban huyendo de Alemania nazi, les habían prevendido una serie de visas para ingresar a Cuba. Resulta que eso fue una estafa, realmente quien les vendió las visas no tenía ninguna autoridad para emitirlas, etc. Cuando llegaron a Cuba les informaron que no podían entrar y el barco no pudo atracar en Cuba y volvieron, y creo que muchos murieron en campos de concentración, etc. Cuba no fue el único lugar que les negó la entrada, incluso Canadá y Estados Unidos también. O sea, había una política de no aceptar inmigrantes. Esto sucede en Cuba en 1940 quizás, o 39. Bueno, yo usé esa historia para crear como una historia de terror con un trasfondo político. La historia es de un cubano que intenta irse del país, no logra hacerlo, o sea, intenta irse en balsa, es un modo de inmigración ilegal que existe en Cuba, los balseros. Y él regresa a su casa y existe el temor o la hipótesis que quizás fue poseído por el espíritu de uno de esos judíos que estuvo en ese barco y que le negaron la entrada. Y bueno, es toda una alegoría de la inmigración y del destierro. Está en Vimeo, o sea, retrato de un joven náufrago. Sí. Puede ser. El viaje de los condenados, nos apuntan acá, pues tenemos un público muy nutrido, como verás, sí, así que bueno, venga, fíjate. Este tipo de producciones a nosotros nos parecen como monstruosas, que implican mucha gente, mucho proyecto, mucho trabajo. ¿Cómo se hace para mantener todo un equipo unido durante todo ese tiempo y que llegue a buen puerto? Porque los escritores estamos solos en nuestra casa o en una oficina, esto es como tremendo. Sí, yo por ejemplo lo encuentro muy difícil. He visto directores que les gusta mucho el papel de dictador y de mandar. No tengo ese carácter, entonces eso es una dificultad adicional, que no me gusta dar órdenes ni mandar. Entonces, bueno, se agrega de que sí, están los que iluminan, el fotógrafo, el que graba sonido, los actores, el asistente de dirección, la productora, y todos te están haciendo preguntas todo el tiempo. Y hay que tener la mente muy clara porque son preguntas que van desde dónde ponemos los autos de la comida hasta qué escena se va a filmar después, y los actores pidiendo motivación psicológica, etc. Sí, es muy complicado y sí, muchas veces he querido abandonar el cine y dedicarme a pintar sin, desprestigiar la pintura, digo, porque es algo que uno puede hacer inmediatamente, pero el cine depende de muchas personas, es caro y llega un momento, por lo menos, que uno se pregunta por qué lo está haciendo, porque cada paso es extremadamente estresante. Pero sí, ¿cómo se hace? Es teniendo muy claro todo. Yo anotaba todo, por ejemplo, tengo claro todo lo que quiero filmar y
y siempre es bueno tener a alguien al lado que se dedique exclusivamente a la parte práctica, Claro. un asistente que... Muchísimo orden. ¿sabes? Exacto, esa es la forma. ¿Algún director favorito de cortos Bueno, o Tarkovsky de cine sigue general, siendo, cortos? Tarkovsky, que es un director soviético muy conocido, fue mi influencia al inicio, después me olvidé de él y he volvido a él. Siempre, realmente me parece un genio. Uno siempre, para mí, los genios del cine hicieron muy pocas obras, o sea, 4, 5 a lo sumo, y Tarkovsky es uno de esos, para mí, genios que no fueron prolíficos, que como que se consumieron en cada obra, ¿sí? Se gastaron completamente y... Bueno, básicamente Tarkovsky murió porque en la obra esta, Stalker, que me gusta mucho, se expuso a desechos químicos para hacer tomas increíbles, o sea, ese era su nivel de compromiso con su obra. Bien. Si nos tuvieras que recomendar un corto, Un corto... Wow, está difícil. me odias. Sí. Hagamos de cuenta que no te lo pregunté. Está. Bueno, ok. Les voy a recomendar que vean las películas, no un corto, sino las películas de Titón, de Gutiérrez Alea de Cuba, Memorias del Subdesarrollo y, bueno, La muerte de un burócrata. Creo que es una buena sugerencia. Bueno, Adrián, muchas gracias por traernos tu corto, por las respuestas, por las confesiones, y la próxima nos traes lo que hayas tomado para filmar. Bueno, espero que editen esto para que parezca un genio, ¿sí? Titubeos y... Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Adrián. Gracias.